Zelensky, lo invitan los panistas, le prometen bajarle el cielo, la luna y las estrellas, pues ya Zelensky ahorita es el niño mimado de Occidente, lo llevaron pues a todos lados, ¿no? Lo llevaron al Parlamento Europeo, lo llevaron al Congreso de los Estados Unidos, acaba de ser recibido con una ovación en Francia, en el Reino Unido. Una periodista le dijo, quisiera darle un abrazo, pero pues no puedo por protocolo. Se baja con su camisita mamalona así y va y le da el abrazo, venga, che, para acá, a una periodista de la BBC. Luego se va para Alemania y en el Bundestag le hacen loas los alemanes. Y luego los panistas, los paniaguados, es decir, los panistas naranjas y los panistas azules, no, les faltó piso para arrastrarse. Pero lo que no le dijeron a Zelensky es que no iba a poder dar su discurso tradicional en el salón principal, en el recinto principal. Se lo llevaron allá al salón de los legisladores y nada más estaban puros panistas, entre los cuales en primera fila Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala, en el presidium, ya en el podium, pues ya lo vimos, Santiago Krill Miranda, vimos también ahí a este señor Álvarez Maínez, que cada vez está más inmamable, y al otro, el Salomón Chertorivsky, y al presidente pues de este grupo de amistad en el Congreso, Ucrania-México, también panista, que bueno, pues prácticamente le dijeron a Zelensky, sí, aquí México, en este día histórico, México se pone del lado de ustedes, del lado de los buenos, etcétera, etcétera, pero no le dijeron que casi lo hicieron medio a escondidas. ¿A ti qué te pareció? ¿Estoy exagerando o cómo lo ves tú? Fíjate que lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Cuando me tocó observar, porque me tocó obviamente observar y escuchar este discurso, y de repente ves a Salomón Chertorivsky ser el primero en tomar la palabra, y la manera en cómo se expresa, ¿no? Como si estuviera dando el discurso de su vida, como si estuviera cambiando el destino completamente con cada una de sus palabras. Hablando y colocando a Zelensky prácticamente, le faltó poco para decir que Zelensky era el Martin Luther King de la actualidad, así de sencillo, ¿no? Pero el hombre casi lloraba, hablaba hace un momento de cómo dicen, hay patria, hay Suprema Corte, bueno, parecía lo mismo el caso de Sí. Chertorivsky, qué bárbaro. De verdad, yo cuando lo escuché, te lo juro que yo no sabía si reír o llorar, pero de la pena. Recordé al maestro Luis Espota en Casi el Paraíso, en cómo se hinca literalmente ante la llegada de cualquier extranjero, en pocas palabras, y la manera en cómo se expresan con esa grandilocuencia que solamente denota un vacío y una vacuidad de ideas, desde mi punto de vista, ¿no? Y cuando entró Álvarez Maínez, efectivamente, yo ya no aguanté a Álvarez Maínez, yo le di un ratito y dije con permiso. ¿Por qué? Porque de entrada demostró que no tenía ni idea de lo que era el conflicto entre Rusia y Ucrania, ni la historia que lo ha rodeado, ni los antecedentes, ni los acuerdos violados, ni quiénes están ganando en realidad con esa guerra, ni por qué Zelensky está en el poder, ni quiénes son los aliados de Zelensky, nada por el estilo. O sea, los hombres están completamente desconectados. Posteriormente aparece Santiago Krill, y Santiago Krill lo que trata es de fijar una postura diferente a la que ha fijado el gobierno mexicano. Bueno, habría que recordarle a Santiago Krill, a Chertorivsky, Álvarez Maínez y otros más que estuvieron por ahí, que la postura del gobierno mexicano es a favor de la paz. Entonces, si ellos hablan de estar en contra de la postura mexicana, están a favor de la guerra. Así de simple, porque el gobierno mexicano ha dicho, señores, nosotros estamos a favor de la paz. Marcelo Ebrard lo ha repetido no una. Cuantas veces tiene posibilidades de hablar del tema, lo dice. En momentos críticos, el gobierno mexicano ha votado en contra de Rusia y en otros ha votado a favor de Rusia. Es decir, ha mantenido una independencia que de verdad tendría que pararse los integrantes de este Senado y aplaudirla, porque desde hace mucho tiempo el gobierno mexicano no lograba en un conflicto de esta naturaleza y con tantos intereses involucrados, que tú lo sabes mejor que yo, mantener una autonomía de gestión, de decisión y de poder decir, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto y la salida tiene que ser esta. Cuando López Obrador hizo su ofrecimiento de paz, muchos de estos personajes se rieron,
y dijeron, ¿cómo crees? ¿De qué se trata? Bueno, salió la personalidad enana de estos personajes que están acostumbrados a ser simplemente, ¿no? Una verdadera cola de ratón. Es decir, les gusta estar detrás ahí nada más, viendo que cae, callándose y de vez en cuando alzando la cabecita y dando algún tipo de declaración, pero no se asumen, no se atreven a asumir un papel en toda la discusión internacional. El plan del presidente sí tenía puntos positivos, otros que había que cuestionar y otros que había que cambiar, pero por lo menos se atrevió a plantearlo. Ellos ni siquiera se han atrevido a plantearlo. Y entonces sí me queda claro que cuando tú los escuchas hablar, pues simplemente demuestran eso. Uno, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Dos, que no tenían ni idea de qué conflicto, de cómo son las consecuencias de este conflicto. Y te lo decía fuera del aire. Si mañana llega Vladimir Putin al Congreso mexicano, todo lo que dijeron se les va a olvidar y van a cambiar el rollo. Y no porque se trate de quién es más macho, no, 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 sino porque no tienen un compromiso ideológico real. Hablan y se expresan por moda, para quedar bien, para congeniar con la persona que tienen enfrente. Ve esa postura de Santiago Krill. De verdad, yo no sé por qué Santiago Krill cree que eso le ayuda, te lo juro. Yo, más bien dicho, el señor debería entender que se convirtió en un meme, porque esas posturas de Krill Frosto, defensor aquí, macho, alfa, lobo plateado, pelo en pecho, en realidad no dejan mucho que desear, o sea, no le ayudan en nada al señor, ¿no? Pero él engola la voz, se enfila, habla con una preponderancia que de verdad tú dices, ¿de qué? Primero explícame qué me estás diciendo, por qué lo estás diciendo y para qué lo estás diciendo, y después ya nos podemos a discutir. Entonces, a mí sí me parece que tuvieron la oportunidad de escuchar a un cómico convertido en presidente, siendo ellos una oposición totalmente cómica, ¿no? O sea, unos payasos Se entrevistando juntaron, a un comediante. sí, se juntaron en el circo, en pocas palabras, porque aparte de todo, tú escuchas el discurso de Zelensky y volvemos a lo mismo, ¿no? Un discurso tramposo, un discurso totalmente victimizante, un discurso en donde no asume ninguna de las responsabilidades que él tiene, sobre todo con su propio pueblo. Él tendría, tarde o temprano, Zelensky va a tener que aceptar y va a tener que reconocer, o la historia se va a encargar de recordárselo, que fue capaz de poner a su pueblo en medio de un conflicto que no es ni siquiera de Ucrania, que es un conflicto de otro tipo de intereses que involucran a otras potencias que en este momento están peleando por una hegemonía y que él sacrificó a su país y sacrificó a su nación conforme a ello, además de ser un negociazo con BlackRock, ¿no? Sí. Fíjate que le dio su llegue a López Obrador, ¿eh? Como que Sí, sabía, ¿qué dijo de López Obrador? Dijo, es que hay líderes del mundo que ni siquiera se han dado la vuelta a Ucrania, pero luego hablan de solidarizarse con Ucrania para ganar un poco de legitimidad. Ahora resulta que Zelensky le da legitimidad a personajes como López Obrador. De verdad, lo que hay que escuchar y también, bueno, yo, para serte sincero, Tocayo, sí llegó un momento en el que sentí pena por Zelensky, porque él de verdad acostumbrado en este momento a ser el niño mimado de Occidente, a que le presten los mejores escenarios, o sea, imagínate en el Bundestag, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento de Madrid, en España, en Canadá, en el Congreso de los Estados Unidos, y de pronto los panistas, los naranjas y los azules, son tan tramposos, pero tan tramposos, que le hacen creer que está en el recinto principal del Congreso de la Unión. Y mira, o sea, bien chiquito, ha de haber dicho Zelensky, ay, pobres mexicanos, se me hace que mejor yo les voy a mandar una ayuda de todo lo que he recolectado, porque está muy chiquito su Cámara de Diputados, ¿no? Su Congreso de la Unión. ¿Por qué lo metieron? Nomás faltó que hicieran los triques a un lado y lo metieron pues a un recinto secundario que por mucho que digan ahí en la página web, bueno, es que este salón se utiliza para eventos solemnes, es el recinto secundario. Y luego, Tocayo, la política mexicana nunca deja de sorprendernos. De pronto vemos que ponen desde la cuenta oficial de la Jucopo, ponen esto.
Cámara de Diputados informa a la Junta de Coordinación Política que la reunión del Grupo de Amistad México-Ucrania no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados. Los discursos ahí vertidos son a título personal y no corresponden a un mensaje del Congreso. Oye, Chertoriski casi lloró, casi se le quebró la voz. Y Krill igual, y luego me sale la Cámara de Diputados que eso no representan al país, sino opiniones personales, pues de qué, de qué estamos hablando, ¿no? Lo que pasa, Tocayo, es que es verdad, a final de cuentas es verdad. Este evento, ¿no?, de amistad entre México y Ucrania, eh, simplemente se volvió un evento descafeinado. ¿Por qué? Porque no contó con la presencia de Morena, que es la mayoría, no contó con la presencia de la Cancillería, que le hubiera dado otro matiz definitivamente, y se volvió un evento entre Zelensky y sus cuates del PAN, ¿no? Y sus cuates de la derecha. Fue un evento así. Zelensky le habló a la derecha mexicana con la cual él se identifica plenamente, desde sus raíces nazistas, en el caso de Ucrania, el vínculo con Zelensky, esas formas de pensar intolerantes, conservadoras, pues están reflejadas ahí en un Santiago Krill Miranda. Tocayo, Entonces, por, perdóname. Y sí, además, al final, Slava Ukraini, la frase de Stephen uh-huh. Bandera. Sí, 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 de entrada, sí, claro, o sea, que dices, más clara ni el agua, en pocas palabras. Y sin embargo, bueno, yo de entrada te puedo garantizar que muchos de los que están ahí no saben ni quién era Stephen Bandera, ¿eh? Así te lo puedo garantizar. O cuáles eran sus ramificaciones nazis, o por qué se lo vincula con los nazis, la historia de Bandera, el pleito con los nazis, no tienen ni idea, así de sencillo. Pero supongamos, vamos a darles el beneficio de la duda. Y dice, ¿sabes qué? Es la derecha mexicana. Y esa derecha mexicana que vemos ahí aplaudir de manera fervorosa, de una manera heroica, en pocas palabras, pues es eso, es una persona, es un grupo de personajes que se identifican con Zelensky, que es un presidente, pues un presidente elitista, un presidente para el cual la mayoría de las personas son sacrificables, un presidente que responde a los intereses de Estados Unidos, un presidente que ve por los intereses de los empresarios. Entonces, si tú te das cuenta, Zelensky podría estar inscrito en el PAN sin Ahí, ningún problema, ¿no? sí, fácil. Podría ser panista, o sea, con este PAN de la actualidad. Entonces, caray, a mí me parece que vimos un evento deplorable, esa es la verdad de las cosas, que por supuesto en el PAN ya lo enderezar, ya lo aderezaron, ya dijeron, ya demás, pero que además refleja precisamente algo que es muy vergonzoso, muy, muy vergonzoso, y tendría que darles mucha pena a los legisladores. Su poca capacidad de crítica de los entornos internacionales, de tratar de entender lo que sucede alrededor del mundo, más allá de lo que les diga CNN, ¿no? Y ahí vemos a la embajadora Dramaretska, que es bastante Dramaretska. Tú recordarás que le dijo a Gabriel Infante que si el Kremlin le pagaba con rublos o con tamales, tratando de, pues, despreciarlo, oye, con un emblema de la gastronomía mexicana, y que el mismo López Obrador tuvo que decir, mándele una guajolota. Te voy a contar una anécdota rápida. Cuando estábamos en octava, teníamos un programa dedicado al conflicto Rusia-Ucrania. Era con el gran periodista Rubén Luengas. Y se invitó a las dos partes. Invitamos al embajador de Rusia en México y invitamos a la embajadora de Ucrania en México. Obviamente, por una cuestión de criterio, ¿no? Sabíamos que no iban a estar juntos. Se iba a entrevistar primero a la representante diplomática de Ucrania y después al representante ruso. Cuando tú haces transmisiones en vivo, aun cuando lleves los dos, iban a estar en Zoom los dos, ni siquiera iban a estar presentes para evitar cualquier tipo de malentendido. Se cuidaron todos esos detalles y se tomó la determinación editorial que entráramos primero con la embajadora de Ucrania para conocer su postura y después que Rusia conociera, diera la suya. El embajador ruso no iba a escuchar lo que iba a decir la embajadora de Ucrania. Simplemente se toma la determinación de entrar con la de Ucrania. Cuando estamos preparando todo, la embajadora de Ucrania se sienta, está lista, y a Rubén pues, se le ocurre obviamente preguntar, ¿no? Oye, ¿a qué horas va el embajador de Rusia? Escucha, porque ya estaba en comunicación, aunque no estábamos grabando todavía, y la señora nos colgó el teléfono. Agarró y dijo, yo no voy a estar en ningún lugar donde esté Rusia porque no voy a escuchar a los rusos, porque no queremos que nos escuchen a los rusos. Agarró y ¡pum! Cortó el Zoom.
Y después se quejó de intolerancia porque nosotros entrevistamos al embajador de Rusia, que estaba pactada la entrevista. Yo hablé directamente con la gente de la embajada, Mm. y lo que les explicaba es, perdóname, el espacio se le dio, tuvo su espacio, tuvo su oportunidad, ella pudo haberse expresado, lo que no quería es que se escuchara la otra parte, y eso, perdón, es grave, porque si tú tienes la razón, escuchas a las dos partes, debates, y no importa lo que diga la otra, yo voy a expresar mi punto de vista. Ella lo que no quería es que se escuchara a Rusia. Entonces ya desde ahí te pones a pensar, pues ¿de qué se trata esto? Es decir, nada más vamos a escuchar una parte y se acabó. Eso es una manipulación informativa completamente. Venderte algo que no es verdad. Venderte una sola visión de las cosas. Que durante mucho tiempo fue lo que se vendió este conflicto, tú lo recordarás. O sea, muchos analistas internacionales vendieron solo la visión de Ucrania de este conflicto y convencieron al mundo de la responsabilidad exclusiva de Rusia en este tema sin tocar los intereses de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que eso pinta de cuerpo entero cuál es la política de Ucrania en materia mediática a nivel internacional. Solamente se tiene que escuchar nuestra voz. Y a partir de ahí yo dije, aquí las cosas no son tan fáciles como se quieren plantear de buenos y malos, ¿no? Sin duda, no, y sabes algo, Tocayo, hablando de la desconexión con el pueblo, si verdaderamente quisieran, por ejemplo, en este caso, Zelensky o las personas cercanas a él, su embajadora en México, Dramaretska, que me queda claro que es racista, de verdad me queda claro, ¿no? Y cómo se expresan, cómo esta presión con los panistas para que México mandara armas, etcétera. Pero si de verdad, o sea, lo primero que tendría que estar haciendo Dramaretska, además de hacer dramas, es estudiar la situación política de nuestro país y si verdaderamente quisiera encontrar apoyo, tendría que hacerse a un lado y no juntarse con estos, porque estos son ahorita la chusma de la política. O sea, estos, Santiago Krill, Álvarez Maínez, Chertorivsky, son de verdad remedos de político, lo digo con toda responsabilidad, y tendría que haber estado haciendo gestiones pues de otra manera, con gente verdaderamente valiosa que le dijeran allí en Cancillería, oiga, ayúdenos a gestionar con el presidente López Obrador. Si no nos quieren mandar armas, pues mándenos más dinero o mándenos sus enfermeras o, si me explico, medicamentos, bienes no perecederos, que estoy seguro que no les sobran, pero vienen a hablar de paz y en realidad vienen a pedir armas, 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 armas. Tú dices, oye, aquí algo no checa cuando, hablando de paz, siguen insistiendo en pedir armas y además vienen y se juntan con los que militarizaron al país y con los que son responsables en México de toda esta vorágine de violencia que estamos viviendo hasta nuestros días, ¿no? Falta de sensibilidad y tacto también de ellos. Sí, totalmente, totalmente. Que además te digo una cosa, pues me parece que lo que no encontraron, porque aparte no olvidemos, Tocayo, que lanzaron amenazas en contra del gobierno de López Obrador, cuando el gobierno de López Obrador no quiso apoyar de la manera como lo estaba haciendo Estados Unidos, enviando armas, como bien señalas, y que López Obrador les dijo, nosotros no vamos a enviar ninguna arma, pues si no somos traficantes de armas, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar enviándoles armas cuando lo que queremos es la paz. ¿Cómo vamos a lograr la paz si les estamos enviando armas? Es lo más incongruente que puede haber. Tiene que haber otra forma y tiene que haber otro tipo de discusión y negociación. Entonces ellos realmente lo que hicieron fue acercarse al grupo que ellos sabían que ideológicamente es más cercano, que en cuestiones de ideas y conceptos es lo más cercano que puede haber, y sobre todo que son anti-López Obradoristas. Y como tales, ¿no? Pues nos acercamos al grupo que consideramos nos va a dar la razón de lo que queremos saber. Vuelvo a lo mismo. Claro que hay muchas aristas y tú lo sabes mejor que yo en este conflicto, eh, que no es una cuestión de buenos contra malos, sino de intereses desde mi punto de vista, pero el hecho de que Ucrania quiera solamente ser la única que se escuche y sobre todo manipular las cosas de tal forma en donde resulte que ellos no tienen, el gobierno de Ucrania, ellos no tienen ninguna responsabilidad a todo lo que ha venido ocurriendo desde hace muchísimos, pero muchísimos años, me parece que demuestra solamente que lo que ellos quieren es vender ese concepto, pero no vender la verdad y no salir a defender la verdad, sino a defender una idea que tiene como fin satanizar de a la otra parte, ¿no? Convertir a la otra parte en el villano favorito de todos
para justificar las acciones que se han llevado a cabo en contra de Rusia, sobre todo porque en realidad las medidas que ha tomado Estados Unidos contra Rusia, pues se le han hecho a Rusia lo que el viento a Juárez, tú lo sabes, o sea, Rusia que es un país productor, que le diga, se va Coca-Cola, pues me voy, se va Kentucky, pues que se vaya, se va tal, pues que se vaya, nosotros aquí producimos lo nuestro y hacemos las cosas como lo tenemos que hacer. Entonces no hay una repercusión por las medidas que ha empleado Estados Unidos u Occidente en contra de Rusia como tal, pero en Europa sí hay una repercusión ya por lo que ha tomado Rusia en su contra. Entonces, sí me parece que estamos ante un escenario en donde lo que se requiere es una mayor madurez, una visión mucho más clara de lo que es el fondo de este conflicto y no, perdón, pero que aparezca un señor echándose un discurso, ¿no? Muy bello, muy bonito, muy atractivo, pero perdón, sinceramente, pues un diálogo de telenovela, ¿no? Y si le agregamos a los otros tres, pues de verdad que se convirtió en los, no sé, los ricos también lloran. No me estoy burlando del pueblo ucraniano, ni mucho menos, ¿eh? Me estoy burlando de las autoridades como tales de este país y del nuestro, ¿eh? Oye, tocayo, dicen que el que buen árbol se arrima a buena sombra le cobija y este se arrimó a los panistas. Así que ya desde ahí está condenado que el pueblo incluso siente rechazo porque mi esposa y yo estábamos atentos, hicimos una transmisión en vivo y veíamos la transmisión en la misma Cámara de Diputados y todo era mentadas para los panistas, para los naranjas y para los azules. Gracias, mi querido Gelacio Medina, un abrazote. Pero parece que no son los únicos queriendo vender una idea de que no es. Mira la embajada alemana en México. Acompañamos el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no lo etiquetan a él. Zelensky ni siquiera dio las gracias a México por esta recepción tan enorme. El salón de legisladores está lleno y el interés de los medios de comunicación es abrumador. O sea, todo México estábamos atentos, pendientes. Gracias al presidente diputado Santiago Krill y a la embajadora Dramaretska por esta invitación. Esta es la cuenta oficial de la embajada alemana en México. Que dices tú, de verdad estos alemanes no se cansan de autohumillarse. Si a alguien los han puesto como Cristo en Via Crucis, aprovechando que acaba de pasar la Semana Santa, es a estos. O sea, es a los alemanes. Tú recordarás que el embajador de Ucrania en Alemania no los bajaba de tarados. Y bueno, pues después de ver este tipo de expresiones, pues me queda claro que pues no estaban tan alejados de eso. El embajador de Ucrania en Alemania estaba muy empoderado hasta que cometió el error de ponerse a decir en una entrevista de televisión que efectivamente Stepan Bandera era la última coca del desierto, y ahí sí ya le dijeron, bueno, hasta el Estado de Israel, que también se cuece aparte, pues le dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Esto sí ya no, ya es demasiado abuso de la retórica. No puedes glorificar a un nazi que mandó como a 100,000 judíos pues a los campos de concentración. Y este periodista Manuel Ibarra, que trabaja en SDP Noticias, dice, repudio total a la injerencia de los nazis originales, apoyando a los neonazis ucranianos en recintos del gobierno mexicano. Oye, este mundo se volvió distópico, tocayo. Es que, fíjate, ahora, si te quedas pensando, tocayo, por ejemplo, ahorita que decías de Israel, no de Alemania, que dicen, hasta aquí, ya no le sigas. Mi pregunta es, ¿qué esperaban? O sea, ¿qué esperabas del embajador de un país cuyo gobierno está vinculado al nazismo? ¿Qué es lo que esperabas? ¿Que saliera a criticar a Hitler? Por supuesto que no. ¿Que saliera a criticar a un régimen que ellos consideran es el adecuado? Por supuesto que no lo va a hacer. Entonces, me parece que ahí sí Alemania, Israel pecan no de inocentes, pecan de verdad de responsables en ese sentido de aliarse con países como estos. ¿Pero por qué lo hacen? Pues lo hacen porque se los ordena Estados Unidos. Se lo hacen porque Estados Unidos dio literalmente la orden de que así van a hacer las cosas. Y esa me parece que es una de las grandes pérdidas de todo esto cuando hablamos de geopolítica. El papel de Europa en torno a Ucrania, a este conflicto Ucrania-Rusia, de verdad que los ha colocado en una situación lamentable, patética y que genera mucha indignación ya en sus poblaciones.
que hay protestas ya de sus poblaciones. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, ok, podemos estar a favor de Ucrania porque es el débil, pero ya salte del conflicto, porque en realidad estás generando un problema a favor de Estados Unidos y nos estás metiendo una bronca con Rusia. Entonces, ya hay mucha gente, o al menos ha ido avanzando más, que ya salió de ese discurso, de esa retórica, como bien señalas, de que Ucrania es el débil, de que Ucrania es el perdedor, de que Ucrania es la víctima, y comienzan a darse cuenta que Europa está haciendo un papel tristísimo, pero tristísimo, que va a tener consecuencias en el equilibrio incluso de poderes. Porque en este momento lo que está haciendo Estados Unidos es de verdad estirar la liga hasta donde puede para llegar al fondo en donde hoy por hoy se están quedando dos potencias que van a generar una controversia interesante a nivel internacional, como es China y como es Estados Unidos. Pero a mí lo que me queda clarísimo de todo ello es que si hay un perdedor en toda esta lucha geopolítica, es definitivamente Europa, ¿no? Y más particularmente también la gente de Ucrania. Mira, Ucrania era un país de 45 millones de habitantes y en este momento oficialmente tiene 12 millones de refugiados, es decir, que se fueron ya de Ucrania. Imagínate el rato para la reconstrucción, la falta de mano de obra, la población No, pero que va a haber económicamente negocio activa, ahí, Tocayo, ahí va a estar, ahí está el negocio. generaciones perdidas, pero a lo loco, todo porque este gobierno tiene secuestrado al gobierno de a la población ucraniana y a su vez, pues está subsidiado, empoderándose, ganando fama internacional a costa del sacrificio de millones y millones de personas que solamente quieren tener una vida ordinaria allá en Ucrania. Gracias a Miguel Morán, que nos saluda desde Suiza. Dice, los alemanes están completamente perdidos. Mientras intentan todo para ser bien vistos acá en Europa, la guerra y sus aliados son muy mal vistos. Saludos, Jesús, de la tierra del Spritz y del Fondue. Un abrazote, mi queridísimo Miguel. Gracias por reaparecer y por estar al pie del cañón. Mira, yo cerraría con una reflexión con respecto de todo esto, de esto que decíamos, este mundo de las dicotomías, en donde los autoritarios verdaderos hablan de que son democráticos y acusan a los más democráticos de ser autoritarios y así sucesivamente, que a final de cuentas, las cosas siempre, el tiempo pone a cada quien en su lugar y las cosas siempre caen por su propio peso. Y esto se les está desmoronando. Y decía Max Weber sobre la importancia de la legitimidad, porque la legitimidad rompía resistencias y disminuía costos antes de que las resistencias se presentaran y siempre con menores costos, pues era mejor el avance en la política. Ahora yo lo agregaría a la política internacional incluso. Y cada vez a los estadounidenses y a los europeos les cuesta más trabajo dominar el mundo porque tienen una carencia de legitimidad enorme y pues están en un despeñadero total que por más que se quieren reinventar, pues ya no lo consiguen, justamente porque han sido incoherentes entre lo que pregonan y lo que terminan haciendo. Y bueno, porque la gente en diferentes lugares del mundo, pues ya se percataron y ahora que ya no hay un monopolio de los medios corporativos, pues quieras que no, este tipo de ejercicios van minando la credibilidad de todos aquellos antes que eran impolutos y que decían, la verdad de todo lo tenemos nosotros. No sé cómo veas eso, mi querido Tocayo. Sí, yo solamente cerraría acá, Tocayo, con algo. Si Santiago Krill, Álvarez Maínez, Salomón Chertorivsky, todos los que estuvieron ahí, estuvieran en Ucrania, ya los hubieran cancelado, porque serían la oposición de Zelensky, por lo tanto Zelensky, que es un demócrata, que mandó cancelar partidos de oposición, sindicatos y medios de comunicación, cuando eso sí es censura, pues estas personas no podrían decir lo que están diciendo en contra de un primer mandatario, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta incluso hasta la incongruencia en su comportamiento y la, digámoslo así, flexibilidad ideológica que tienen cuando hablan de libertades, ¿no? Totalmente. Creo que le has dado completamente al clavo. Si estos opositores fueran ucranianos y se hubieran atrevido a llevar a alguien de una ideología contraria a la del gobierno, sí, efectivamente, lo menos que les hubiera pasado, además de la destitución, es una persecución y ser acusados de traidores a la patria desde el gobierno mismo. En fin.